Bien, teníamos nuestros diagramas, ¿no? Tenemos nuestros diagramas, el punto de aplicación, ¿no? Aproximadamente 1.11 o alrededor de ese valor. Bien, nos quedamos aquí. ¿Sí? Para el empuje resultante tienen que calcular el área de todo este diagrama de esfuerzos, ¿no? Horizontales totales. Entonces, trabajan con el diagrama de esfuerzos horizontales totales, lo pueden dividir en áreas más pequeñas y calcular el empuje resultante, ¿no? Para el punto de aplicación, este. Ok. Aquí teníamos 2 estratos, pero pueden tener más estratos, ¿no? No solamente 2 estratos, ¿no? Pueden ser más. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? Igual podemos graficar nuestra distribución de esfuerzos. Recuerden que este es para el estado, para reposo, ¿no? Para la condición de reposo. Lo mismo se hace para la condición activa. Lo único que va a cambiar es el K sub 0. En lugar de K sub 0, utilizarán K sub A. Además de esto, también puede presentar una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga Q, que no habíamos considerado aquí ninguna sobrecarga, pero puede haber alguna sobrecarga, ¿no? ¿Y dónde influye esta sobrecarga? ¿Cómo influye el esfuerzo? Si va a haber una sobrecarga, va a generar mayor presión, ¿no? Va a aumentar el esfuerzo vertical. Pero en sí, ¿cómo afecta al esfuerzo horizontal? Pues tenemos que sumarle la sobrecarga multiplicado por el K sub 0, ¿no? En este caso, ¿no? En el reposo. Al sigma H efectivo, ¿no? A este valor, le tendremos que sumar al valor que nos resulte ahí, ¿no? Habíamos calculado del sigma B por K sub 0, ¿no? Más la sobrecarga, si es que hay una sobrecarga, por el K sub 0, del estrato que estén analizando, ¿no? Más Q por K sub 0. Y eso afecta a todos los diferentes profundidades. Vamos a tener que sumar este valor, ¿no? El Q va a ser constante, lo que va a variar es el K sub 0 de estrato en estrato, ¿no? Aquí sería más Q por K sub 0, 1. Aquí le tendríamos que sumar más Q por K sub 0, 1, el mismo valor. Y en el segundo estrato, más Q por K sub 0, 2, ¿no? Y lo mismo a esta profundidad. Eso pasa si es que se tiene una sobrecarga. Se puede sumar aquí, en el esfuerzo horizontal efectivo, o se puede sumar al final, al esfuerzo horizontal total. Igual, bueno, con lo que trabajamos nosotros es con el esfuerzo horizontal total. Al final siempre se va a terminar considerando ese valor. Yo normalmente lo sumo aquí, en el esfuerzo horizontal efectivo, ¿no? Y ya no lo sumo aquí. No se olviden de esto cuando se presente una sobrecarga. Bien. Bien, entonces. Y por estrato se trabaja de la misma manera. Bueno, habían solo 2 allá. O uno saturado, suelo seco, ¿no? Se pueden ir incrementando los estratos y obtienen, bueno, van a tener que obtener su gráfica de esfuerzos horizontales totales
calcular el empuje resultante, que pueden hacerlo calculando el área, ¿no? El área total, como hemos visto por ahí arriba. Tendrán que dividir las áreas, ¿sí?, en partes conocidas. Áreas de centroide conocido, ¿no?, para calcular la posición de nuestra fuerza o empuje resultante. Entonces, de todo ese diagrama tendremos que calcular un empuje resultante y su punto de aplicación. Empuje resultante y empuje y posición. El E total y el Y. Bien. Aquí calculamos los esfuerzos. Y el empuje, bueno, ¿cómo lo calculamos? El empuje para el caso de suelo horizontal o relleno horizontal y muro liso, ¿no?, que esto hemos estado viendo hasta el momento, hemos visto este caso, ¿no?, relleno horizontal, muro liso, ¿no? Incluso esta ecuación ya la teníamos ya cuando hicimos, sí, cuando empezamos a hablar del empuje en reposo. Sí teníamos la ecuación del empuje, ¿no?, que era peso específico h al cuadrado entre 2 por k sub 0. Nuestra fórmula del empuje. Lo mismo tenemos aquí, ¿no? Este empuje, bueno, aquí lo están dibujando, o lo he dibujado como reacción, ¿no?, P sub 0 como reacción, para poder ver el siguiente caso. Pasando este caso, el siguiente caso, ¿no?, está como reacción, ¿no? Realmente el empuje no está, no es desde ese lado, sino desde el lado del suelo. Pero vamos a ver aquí algo más respecto a eso. Ya. El siguiente caso, que es un suelo, para un suelo inclinado o relleno inclinado, con muro inclinado y rugoso. Tenemos aquí el muro, tiene un relleno inclinado, tiene un respaldo inclinado y nos dice además que es un muro rugoso. ¿Qué pasa aquí? No. Bueno, utilizando la teoría de las bandas, ¿no?, que vimos al inicio, vimos que podíamos tomar dos franjas o una franja en este caso. Ahí por aquí la reacción. Esa era la línea de acción de las fuerzas, ¿no?, de la fuerza F, ¿no?, y la inclinación de esa fuerza F con respecto a la vertical era teta U. Sabemos eso. Entonces, lo mismo, las fuerzas que están actuando en este muro serían esas fuerzas, delta F, el delta F con una inclinación teta 1 respecto a la vertical, y el empuje, pero esta vez no es perpendicular al muro ni horizontal, ¿no?, sino que qué inclinación tiene ese empuje, que sería, bueno, en este caso, como delta P sub 0 lo colocamos aquí. ¿Qué inclinación tendría? ¿Qué dirección? Primero, trazamos esa línea, esta línea auxiliar, perpendicular al respaldo del muro, esa línea azul, y con esa línea azul el empuje forma un ángulo delta con respecto a esa línea. Con respecto a esa línea perpendicular,
ubicamos, ¿sí?, ese ángulo delta, y esa sería la inclinación de nuestro empuje, ¿no? Delta efectivo, delta prima, delta. El delta, bueno, significa que es un delta efectivo. ¿Y de dónde viene ese ángulo delta? Pues tiene que ver con la rugosidad del muro. Cuando hablan de rugosidad, tiene o aparece este ángulo delta, que es el ángulo de interacción o el ángulo de fricción interna entre el muro y el suelo. Y eso aparece o se considera cuando el muro es rugoso, ¿no? Ese es el. Bien. Vamos a tener por aquí un polígono de fuerzas. Se considera ese delta P sub 0, el delta F y además, bueno, una resultante, una fuerza de reacción que tiene la misma dirección que delta F, ¿no? Delta R le vamos a llamar, que forma un ángulo de teta 1. ¿No? Tiene la misma dirección de delta R. Entonces, con la vertical forma teta 1. Y bueno, vamos a relacionar el empuje, ¿sí?, con ese valor de delta E. Mediante la ley de senos, relacionamos el empuje con F. Así que para la ley de senos necesitamos saber los ángulos que forman, ¿no? Estas fuerzas. Aquí sabemos que esto es teta 1, teta 1. El empuje con la vertical forman 90 menos teta menos delta, ¿no? Con respecto a la vertical. Y esto es teta, esto es 90 menos teta, y este ángulo sería 90 menos teta menos delta. ¿Y qué ángulo formará? Menos teta menos delta. Pero yo quiero el ángulo que forma con la fuerza delta F, ¿no? Bueno, ahí tengo que ver cómo está el delta F. Puede ser teta 1 menos ese valor, o si esto tiene otra inclinación, este ángulo menos teta 1, ¿no? Teta 1 menos ese ángulo, o este ángulo menos teta 1 es el ángulo que forma delta P sub 0 y delta F. Bien. Entonces, utilizando la ley de senos, es que nosotros vamos a poder llegar a una ecuación, ¿no? Bueno, la ley de senos y viendo todavía la condición crítica, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros aquí es el valor del K sub 0. Para este caso, K sub 0 para reposo, ¿sí?, para el estado en reposo, para un muro inclinado, relleno inclinado y rugoso, muro rugoso, se tendría que utilizar este valor. K sub 0, seno de teta más teta 1, coseno de alfa menos teta, seno de teta. Entre todo esto. ¿Sí? ¿Qué es teta? La inclinación del muro. La inclinación del muro
respecto a la vertical. Es alfa, la inclinación del suelo de relleno, ¿no?, con respecto a la horizontal. Alfa. Delta, ya vimos que es el ángulo de interacción, ángulo de fricción interna, que aparece por la rugosidad del muro. Y, bueno, se da, este valor normalmente se les da, o se utiliza la correlación de delta igual a 2/3 de phi. Delta efectivo o delta prima, 2/3 de phi. Phi efectivo. Si no tienen el valor de delta, pueden asumir que es 2/3 de phi. ¿Sí? Directamente. Pero si tienen el valor de delta, utilizan el valor de delta aquí, que se les da. Si no, tienen esa correlación. Esto es delta, teta alfa, bueno, nos falta teta 1. Teta 1 vimos que era complicado poder obtenerlo, ¿no?, porque venía del arreglo, ¿no?, la suposición de que los granos del suelo eran esferas, ¿no?, y que se formaba o se generaba en una línea de acción una fuerza de contacto. ¿Cómo calculamos teta 1? Vamos a utilizar las correlaciones, ¿sí? Una de las correlaciones, ¿qué nos dice? ¿A qué es igual K sub 0? Para suelo de grano grueso. ¿Qué hemos utilizado esta ecuación en la anterior clase? 1 menos seno del ángulo de fricción. Esto era K sub 0. K sub 0. Y la forma general de K sub 0, tangente cuadrado de teta 1. De la igualdad de estos dos valores, tenemos un posible valor de teta 1 para suelo granular. Aquí no estamos considerando el efecto de la cohesión, ¿no? Estamos trabajando también para suelos granulares. Podemos utilizar esa correlación, ¿no?, de 1 menos seno de phi. Entonces, teta 1 será arco tangente de raíz de 1 menos seno de phi. Con eso tengo teta 1 y tengo todos los ángulos para poder calcular K sub 0. El empuje, aquí es igual. Es peso, el mismo valor que está por aquí. Solo que ahora K sub 0 es el K sub 0 general, ¿no?, porque vemos que las condiciones del muro, del suelo han cambiado, entonces lo que va a variar ahora es K sub 0, ¿no? Para tomar en cuenta todos esos cambios es que utilizamos ese K sub 0. Que en sí es la forma general, ¿no? Porque si reemplazamos alfa igual a 0, que es para un suelo horizontal, relleno horizontal, teta 0, que significa que el respaldo del muro es vertical, y delta 0, que significa que el muro es liso. El K sub 0, reemplazando alfa 0, teta 0, delta 0, ¿cuánto nos debería salir? Ahí reemplacen para estar seguros. Alfa 0, teta 0, delta 0. ¿En función de qué ángulo entonces les tendría que salir? Alfa 0, teta 0, delta 0. En función de teta 1, ¿cuánto sale?
¿O cuánto debería salir si estoy reemplazando? Tangente cuadrado de θ. Exacto. Y esa es la forma, esa era la ecuación para K sub 0 de un muro liso, ¿no? Bueno, todas las condiciones que aquí les he puesto, ¿no? Liso, horizontal, muro vertical. Ok. Ya tienen otra ecuación para K sub 0, ¿no? Y si se les dice que se tiene un muro de ese tipo, ya, tengan cuidado, ¿no? Puede ser que se tenga un muro y un relleno de esta forma. Tienen en el muro rugoso mostrado en la figura, calcular el empuje en reposo. En el muro rugoso mostrado en la figura, calcular el empuje en reposo. ¿Qué K sub 0 deberían usar? En el muro rugoso, si ustedes utilizan 1 menos seno de phi, ¿no? Estarán considerando la rugosidad del muro. Para considerar la rugosidad del muro tienen que utilizar delta. Entonces, 2/3 de phi. Lo que harían es utilizar la fórmula general, pero alfa va a ser 0, teta va a ser 0, delta no va a ser 0. ¿No? Pero utilizan la ecuación general. No va a variar debido al ángulo delta, si les dicen que es un muro rugoso. Tengan cuidado cuando les hablan de muros rugosos, ¿no? Ahí tienen. Para reposo, por ahora hemos visto esta ecuación. Entonces aquí esto no tendría que ver, sino el K sub 0 general, ¿no? Tendríamos que utilizar el general, reemplazar todos esos ángulos, pero en el caso general. Porque si fuera un muro rugoso, sí, para que no haya confusión después al revisar, ¿sí? Si fuera un muro rugoso, ¿no? Todo lo que hemos visto antes era para muros lisos, ¿no? No hemos hablado nada de rugosidad. Entonces, todo, ¿no? Se consideraba, todos los muros se consideraban como lisos. Ya estamos hablando aquí de rugosidad. Ya. Bien, entonces, con eso terminamos el empuje en reposo, ¿sí? Y pasamos ya a las teorías para el cálculo de las presiones activas y pasivas en el suelo. ¿Sí? Vamos a ver, se sabe que hay dos métodos que se utilizan, normalmente se utilizan, que son el método de Rankine y el método de Cope. ¿Sí? Tienen diferente enfoque, ¿no? Ambos métodos tratan o calculan y explican las presiones activas y pasivas de diferente forma. Vamos a empezar por la teoría de Rankine, ¿sí? Pero ahora estamos hablando del caso activo y pasivo, ¿no? Primero vamos a hablar del activo, ¿no? Dentro de un rato. Bien. ¿En qué o cómo plantea Rankine el cálculo de los esfuerzos o presiones? Rankine trabaja trabaja en el suelo como si estuviera en un estado de equilibrio plástico, ¿no? Trabaja para una condición de equilibrio plástico. ¿Y qué significa que el suelo está en un equilibrio plástico? Que está en equilibrio plástico, que cada punto de la masa de suelo va a llegar a la condición de falla, ¿no? Cada punto en el relleno, ¿no? Va a llegar a fallar, ¿no? Asume que está en una condición de falla, ¿no? Que todos esos puntos están en la condición de falla. Entonces, si vamos a trabajar para la condición de falla, ¿no? Los esfuerzos en esa condición
del capítulo de resistencia cortante o por resistencia cortante de suelos, ¿qué ley debería cumplir? ¿O cómo podríamos calcular estos esfuerzos? Si están en la condición de falla, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué hacíamos? Las formas, ya, bueno, más o menos. Pero si está en la condición de falla, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular los esfuerzos, ¿no? En un punto, en esa condición de falla, yo sé que ese punto va a tener que cumplir, se va a tener que cumplir la ley Moore-Coulomb, ¿no? Porque la ley Moore-Coulomb, ¿no?, trabaja para la condición de falla. Entonces se va a cumplir la ley Moore-Coulomb. Vamos a utilizar, ahí vienen, ¿no?, las formas de la ley Moore-Coulomb, ¿sí? Vamos a ver nuevamente algunas de las formas de la ley Moore-Coulomb. Bueno, recordamos, ¿no? La ley Moore-Coulomb, C más sigma tangente de phi, ¿no? Una de las formas, ¿no? La tercera forma teníamos a sigma 1 igual a sigma 3, Kp más 2c raíz de Kp. La cuarta forma, sigma 3 igual a sigma 1, Ka menos 2c raíz de Ka. Entonces, vamos a utilizar la ley Moore-Coulomb. Y también vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio. O el método se basa en las condiciones de equilibrio, que lo vamos a expresar en diferenciales. Sigma x, diferencial de x, constante de xy. Diferencial de y igual a 0, constante xy en función de x más diferencial de sigma y en función de y, igual a 0. También cumple con la ecuación de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio, con las ecuaciones de equilibrio. Va a cumplir con la ley de Moore-Coulomb y las ecuaciones de equilibrio. Vamos a ver que se comporta el suelo de manera diferente, de acuerdo al tipo, ¿no?, de suelo, si es una arena o es una arcilla saturada. Vamos a ver diferentes tipos de planos de deslizamiento, ¿no? En el caso de una arena, hablaremos de una dirección, solo una dirección para los planos de deslizamiento. Y para el caso de los suelos arcillosos, se puede presentar esas fallas en dos direcciones, ¿no? Y vamos a ver un poco más después vamos a hablar acerca de estos planos de falla. Arena, sí, y arcilla. Recordemos la arena, cohesión de la arena, 0. Un suelo arcilloso sí tiene cohesión y fricción. En el caso general, ¿no?, puede llegar a tener cohesión y fricción. Bien. ¿Qué más suponemos para comenzar a trabajar con Rankine? Vamos a suponer o trabajar con un suelo de relleno horizontal, homogéneo, isotrópico. Ya sabemos que cumple la ley Moore-Coulomb, está en equilibrio plástico. El muro debe ser vertical y se asume que es un muro liso. No se olviden todas estas condiciones. Todo lo que estamos asumiendo para llegar a las ecuaciones que vamos a ver.
para ranking. Entonces, ranking se utiliza o asume al muro, toma el muro como si no tuviera rugosidad, ¿no? Un muro liso. Todo lo que vamos a ver, entonces, tiene que cumplir o va a cumplir estas condiciones. Todos los casos que vamos a ver. Bien. Comencemos con el estado activo de ranking. Para el estado activo. Cuando cuando el suelo alcanza el estado activo. ¿Qué hablamos acerca de las presiones activas? ¿Cuándo se da? Más o menos, ya. Me dicen cuando se desplaza. ¿Qué más hablamos del empuje o de las presiones activas? ¿Qué pasa en el suelo? ¿Qué dijimos? No miren su cuaderno, acuérdense. ¿Qué pasa en el suelo? ¿Recuerdan? En la introducción vimos estado activo, pasivo y reposo. Reposo dijimos no se mueve, no gira, no se mueve. Hablamos de activo y dijimos que ¿qué pasaba en el suelo? Se expande, se contrae. Se mueve y, bueno, por ahí me dijeron, ¿quién me dijo? Alguien estaba participando. Yo ingeniera, pero no sé si estoy bien. Se expandía, se contraía. Ya, ¿se expande o se contrae? ¿Cuál de los dos? Para el caso activo. ¿Se ¿Se expande? expande o se contrae? Se expande. No he escuchado expansión. Se expande, ¿no? Vimos que para que se dé el estado activo, dijimos que el muro tenía que ceder, ¿no? Eso lo vimos aquí, ¿no? Entonces, el muro se desplaza, cede, eso debido al empuje, y permite la expansión del suelo. Ese era el empuje activo. Y el empuje pasivo aparecía cuando el muro avanzaba contra el suelo o contra el talud y el suelo se contraía o se comprimía, ¿no? Estamos viendo el estado activo. Entonces, lo que va a pasar es que el muro va a ceder y el suelo va a expandirse. Bien, volvamos entonces. Aquí. Vamos a ver eso. Ya. Por aquí participó Gómez Corrales. ¿Quién más participó? Monroy Tipula, ¿no? Monroy Tipula. Y por allá, ¿quién participó? Alguien participó. Ingeniera, yo, Riveros. Riveros Callay, ¿no? Ya. Antes que me olvide, si cuentan las participaciones. Estado activo de ranking, entonces el muro va a ceder y si cede, no, vamos a ver qué pasa si cede. Partamos del estado en reposo, ¿no? Veamos los esfuerzos a cierta profundidad, ¿sí? Justo en un punto detrás del muro, punto del suelo detrás del muro, a una profundidad Z, en una condición en reposo, primero. Está en reposo.
si está en reposo, tenemos un sigma B que dijimos que era peso específico por Z, ¿no? Y sigma H, ¿a qué era igual? Para reposo. La diferencia de altura de carga. Sí, no lo escuché. Muy bien, sigma B por K sub 0. Sigma B por K sub 0 sería sigma H, ¿no? Correcto. Y ya, entonces tenemos esos dos esfuerzos, esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal, que es sigma B por K sub 0. Bien. Vamos a esta gráfica. ¿Sí? Tenemos la envolvente Moore-Coulomb para este suelo, ¿no? Tiene esta forma o esta ecuación. ¿Sí? C más sigma tangente de phi. Si dibujamos este círculo en la condición de reposo, yo voy a mover este círculo que está por aquí. Sí, tenemos la condición en reposo. Círculo A, le vamos a llamar el círculo. El esfuerzo vertical, que es el mayor, que está por aquí, que es peso específico por Z, y el esfuerzo horizontal, que me dijeron K sub 0 por esfuerzo vertical, ¿no? Bien. Ya, está en reposo, muy alejado de la condición de falla, ¿no? No se mueve, no pasa nada en el suelo, detrás del muro. Pero ¿qué pasa si este muro comienza a ceder, ¿no? A causa del empuje del suelo, empieza a ceder y pues se desplaza a otra posición, a esa posición? A', B', A', B'. ¿Qué pasa cuando el muro desplaza? ¿Qué pasa con el esfuerzo horizontal? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pase con el esfuerzo horizontal si esto va cediendo? Va desplazándose, va. Disminuye, ¿no? El esfuerzo horizontal va a disminuir porque ¿no? Ya no va a tener ese confinamiento, ¿no? No va a resistir de la misma manera, ¿no? Entonces, esto va a ir disminuyendo, ¿no? Sigma H va a ir disminuyendo, como lo dibujamos aquí. Bueno, el sigma B no cambia, ¿no? Sigue teniendo la misma altura de suelo, pero el sigma H sí va a ir aumentando, ¿no? Disminuyendo. Va a ir disminuyendo, ¿no? De esta posición, va a ir hacia la izquierda, y va a ir disminuyendo hasta que llegue a un valor, ¿no? A este punto, ¿no? Donde se produzca la falla, ¿no? Llega a la condición de falla. Entonces, Rankine trabaja, ¿no? Con este esfuerzo, ¿no? Y si llega el muro a esta condición, significa que está en una condición activa, ha entrado en una condición activa, y esto es sigma A, ¿no? Este es el esfuerzo, la presión activa para ese punto sería, ¿no? Eso es lo que pasa. Vamos a ponerle B. Entonces, veamos el resumen. Si la pared AB se aleja de la masa de suelo, el esfuerzo horizontal efectivo disminuirá y llegará a la condición representada por el círculo B. Esto disminuye hasta este punto. Y aquí se produce el estado de equilibrio plástico y la falla de suelo. Así se da la condición activa para Rankine, ¿no? Esto para Rankine.
Bien. Bueno, ya no será, pues el K, no será K sub 0, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué será igual? O podemos calcular el sigma A en función de K, ¿cómo calculamos el sigma A? Bien. Pero aquí nos ayuda bastante que utilicemos la ley Moore-Coulomb, ¿no? Para calcular este sigma A, ¿no? Porque recuerden que este sigma A viene a ser, o podríamos compararlo con el sigma 3, ¿no? Con el esfuerzo principal menor, ¿no? Sigma 3. Entonces podemos calcular ese sigma A utilizando la ley Moore-Coulomb. Y de la parte de las correspondencias de la ley Moore-Coulomb, ahí vimos, ¿no?, cómo llegar a las formas de la ley Moore-Coulomb, ¿no? Podíamos representarla en función de P y Q, ¿no? P, que era el centro, ¿no?, una de las coordenadas del centro, y Q, que era el radio de la circunferencia. P y Q. Bien. Por aquí tenemos la cohesión, el ángulo de fricción, esto era C por la cotangente de phi. Y teníamos las diferentes ecuaciones, ¿no? Bueno, teníamos sigma 3 en función de sigma A dentro de algunas de estas ecuaciones, ¿sí? Solo que aquí vamos a colocarlo en función de sigma A, ¿no? Sigma A, presión activa del suelo, de Rankine. Para Rankine estamos trabajando. Ya. Para la segunda forma de la ley Moore-Coulomb utilizábamos el seno de phi, ¿no? Seno de phi igual a, en este caso podríamos colocarlo así, ¿no? Seno de phi CD entre AC. CD entre AC, ¿no? Y teníamos aquí Q entre P más C cotangente de phi, ¿no? Y bueno, teníamos la segunda forma de la ley Moore-Coulomb, solo que ahora P va a ser igual a sigma B más sigma A entre 2 y Q sigma B menos sigma A entre 2, ¿no? Incluso habíamos llegado a una ecuación para la cuarta forma, que es la que sí vamos a usar aquí. Sigma A, que podemos llegar a esa ecuación a partir de este círculo, ¿no? Eso lo hicimos en la correspondencia de la ley Moore-Coulomb. No, implicancias, ¿qué estoy hablando? Implicancias de la ley Moore-Coulomb. En las implicancias de la ley Moore-Coulomb vimos las cuatro formas. Una de ellas es esta, ¿no? Y sí hemos utilizado, bueno, hemos visto cómo llegábamos a esa ecuación, ¿no?, a partir de las otras formas. Vamos a utilizar esto. 1 menos seno de phi más seno de phi. 1 más seno de phi, eso era Ka. Vamos a llegar a lo mismo aquí, porque ese es el círculo de Moore. Solo que utilizo sigma A y sigma B, ¿no? 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi, menos 12 coseno de phi entre 1 más seno de phi. Sí. Pero todo esto era
Ka, ¿no? Entonces, sigma A es igual a sigma B por Ka menos 2C, y esto era raíz de Ka, que es Ka coeficiente activo de rango. Ya sabemos por qué le llamaron así entonces, ¿no? Porque el K bueno, significa esa condición, ¿no? Activa. Estamos viendo que sí llegamos a eso, ¿no? Porque está en un equilibrio plástico. Podemos usar esta expresión y vamos a usar esta expresión. Entonces, si yo quiero calcular mi esfuerzo sigma A, mi presión activa horizontal, ¿no? Este es el esfuerzo horizontal, pero en la condición activa, ¿no? Ya dejamos atrás el reposo, ¿no? Esta es otra condición. Para la condición activa, utilizo esta expresión. Sigma B, Ka menos 12 raíz de Ka. Para la condición activa. Este es mi nuevo esfuerzo horizontal para esta condición. Si yo quiero calcular, por ejemplo, ¿no? Para el mismo ejercicio, este ejercicio, me dice que bueno, está en una condición activa. ¿Cómo calculo los esfuerzos horizontales efectivos? Utilizando esta ecuación. De la misma forma que hice aquí, por estratos, ¿no? Primero comenzaré calculando los esfuerzos verticales y luego el esfuerzo horizontal por estratos, pero ya no utilizo esta expresión, ¿no? Sino utilizo la nueva que estoy viendo. Esta de aquí, ¿no? Pero hago el mismo cálculo por estratos para los esfuerzos horizontales efectivos. Bien, entonces Ka es igual a tangente cuadrado de 45, sí, tangente cuadrado de 45 menos pi medios. Ese sería nuestro K activo. Sí, ese es nuestro K activo. Efectivo, ¿no? Todos estamos trabajando en la condición efectiva. Efectivo, efectivo. Coeficiente activo de rango. Ya. El empuje activo está relacionado a la expansión del suelo, ¿no? Bien. Si se produce expansión, vamos a ver que también se van a generar líneas de deslizamiento, ¿no? Algunas líneas, planos de deslizamiento. ¿Se acuerdan del ángulo del plano de falla? El ángulo que formaba el plano de falla. No, el plano de falla no era 2. El plano de falla, con respecto al esfuerzo principal mayor, teta F, ¿no? ¿Y a qué era igual teta F? 45 más phi medios, ¿no? Entonces, es lo mismo que va a pasar aquí, ¿no? En el suelo. Esas líneas de deslizamiento van a tener esa inclinación, 45 más phi medios, que puede ser en una sola dirección, si es un suelo granular, ¿no? Si es una arena, si no tiene cohesión, en una sola dirección. Si tiene cohesión, lo más probable es que sean dos, que vean, ¿no? Esos dos planos de deslizamiento, ¿no? Se nota. Se produce la expansión en el suelo. Esta línea, no, sí.
Pero debido a esas líneas de deslizamiento, se va a generar un sector, y va a haber un sector en la superficie aquí, donde se va a agrietar. ¿Sí? Se producen agrietamientos, y justo esa es la zona de agrietamiento. Z0. Zona de agrietamiento posible. Entonces, debido a esas líneas de deslizamiento, planos de deslizamiento, es que se puede producir esta zona. Puede llegar a pasar eso. Y depende del tipo de suelo que se tenga. Pero hay que tener en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿no? Se va a generar diferentes líneas de deslizamiento, pero en sí vamos a tener un plano de deslizamiento, ¿no? Que va a limitar toda esa zona. Plano de falla, ese va a ser nuestro plano de falla. En toda esa área donde se va a estar produciendo los planos de deslizamiento, sabemos que se está llegando a un equilibrio plástico, ¿no? Es una zona plastificada, que están todos los puntos, están en la condición de falla. Zona plastificada. Fuera de esta zona tenemos la zona elástica. En esa zona no pasa eso, ¿no? Entonces el plano de falla me limita o me delimita toda esta zona. Bien, y eso ocurre debido a que el muro cede, ¿no? A que el muro ha deslizado. Por traslación, ¿sí? Sería por traslación. Ese desplazamiento sería por traslación. El muro se desplaza en sí todo, ¿no? Todo el muro se desplaza. Se está trasladando. Podríamos decirle a este tipo de desplazamiento que es por traslación. Bien, se produce expansión en el suelo. Ok. ¿Qué más podemos hablar de este estado? Estamos viendo el desplazamiento por traslación, ¿no? En que todo el muro rígido se desplaza. No se deforma, no pasa nada en el muro. El muro también puede girar o puede cambiar de forma. Entonces tenemos que tener en cuenta el efecto de la pared flexible, ¿no? En los muros. No solamente va a desplazar, ¿no? Sino que el muro puede sufrir un giro, ¿no? Incluso se puede deformar, ¿no? De tal forma que hay un desplazamiento, pero por rotación, ¿no? Esta vez. Y también, debido a este desplazamiento por rotación, es que va a alcanzar un equilibrio plástico. Y eso tiene que ver con la flexión, ¿no? Cómo se deflecta, ¿no? Cómo se deforma el muro, ¿no? Entonces también puede darse esto, ¿no? Puede dar un desplazamiento, pero por rotación, ¿no? Puede haber este cambio.
un desplazamiento, un delta LA, ¿no? Pero debido a que este muro ha girado, ¿no? Se ha deformado, ha girado, se ha deflectado, deflexión. Y eso va a hacer que se produzca el empuje activo, ¿no? Y se forme lo mismo que pasó en el anterior caso, ¿no? Se formen los planos de deslizamiento, se genera ese plano de falla. Tenemos la cuña de falla y va a pasar lo mismo. El suelo va a llegar a su condición activa, ¿no? Si se deforma lo suficiente, llega a la condición activa. Entonces, ahora esto se produce debido a un desplazamiento por rotación. ¿Sí? Por rotación del muro, de A hacia A'. El movimiento puede producirse por traslación de la base, simple traslación, por rotación alrededor de la parte inferior. O la combinación de ambos, ¿no? Al mismo tiempo se desplaza y gira, ¿no? También puede producirse por la combinación de ambos casos. Ya. ¿Sí? Si la pared AB gira lo suficiente, cerca de su fondo A'B, entonces la cuña de falla alcanzará el estado activo de Rankine, con los planos de deslizamiento que vimos, ¿no? Que forman 45 más phi medios. Bien. También las deformaciones en los puntos, en estos puntos, en el suelo, ¿no? Van a ser todos iguales, ¿no? Van a tener la misma deformación unitaria, que va a ser delta LA sobre LA. Esa es la deformación unitaria en todo el suelo. Delta LA sobre LA. Bien, tenemos entonces esta distribución de esfuerzos horizontales. Y calculamos ahora los empujes, ¿no? Si tenemos los esfuerzos horizontales, podemos calcular el empuje, ¿no? A partir de estos esfuerzos. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de esfuerzos horizontales. Pero va a variar de acuerdo al tipo de suelo también, ¿no? Vamos a trabajarlo por tipo de suelo. Veamos para un suelo granular. ¿Qué pasa en un suelo granular? La cohesión es cero, ¿no? Y la cohesión es cero, se reduce el esfuerzo, ¿no? Ya no se reduce, sino anulo esa parte de la ecuación porque no se considera el esfuerzo, el efecto de la cohesión, ¿no? La cohesión es cero. Entonces, para un suelo granular, el esfuerzo horizontal activo será sigma B por Ka. Sabemos que K es tangente cuadrado de 45 menos phi medios. $45 menos phi medios. Ese es el K. Bien. Se parece mucho a la distribución de esfuerzos del reposo, ¿verdad? Que no tenía en cuenta la cohesión, pero en sí es la misma ecuación, pero en lugar de K sub 0, K sub A. Nada más. A una profundidad H, el sigma H será peso específico por H por K sub 0, ¿no? Peso específico por H por K sub 0. Y el empuje resultante
¿no? Será similar también al que hemos visto, ¿no? Porque es una distribución triangular, así que no, bueno, no es complicado, ¿no? Integrar o calcular el área. Tendríamos que el PA es peso específico H al cuadrado entre 2 por KA. Me parece mucho también esta cosa. Pero KA. Para un suelo granular. Eso para un suelo granular. No pasa lo mismo en un suelo cohesivo, ¿no? Si es una distribución triangular, ¿no? Sabemos que parte en Z0, esfuerzo horizontal 0, en H, este valor, este es el empuje resultante, activo, y va a estar a 2/3 de H a partir de la superficie del terreno. Bien, suelo granular, un solo estrato, ¿no? Y no vemos nivel freático todavía. Ya. Ahora suelo cohesivo. En el suelo cohesivo, aquí C es diferente de 0. ¿No? Sí tenemos el valor de 0. El esfuerzo horizontal efectivo en la superficie, reemplazando, esto es peso específico por Z, ¿no? Sigma B. Entonces Z0 me quedaría solo menos 12 raíz de K. Y el esfuerzo horizontal en la parte baja me quedaría todo esto. Multiplico por H, ¿no? Peso específico H, KA, menos 12 raíz de K. Esa parte es negativa. Nos está saliendo un esfuerzo negativo. Por eso es que la distribución de esfuerzos va a ser esta. Un lado negativo y otro lado positivo. Vamos a tener esa distribución. ¿Qué hacemos con el lado negativo? ¿Qué hacemos con esa zona? Donde me ha salido un esfuerzo negativo. Calculo un empuje hacia este lado. Y esto hacia este lado. ¿Qué haría aquí? En prácticas han hecho ejercicios de... Todavía no. Todavía no les ha tocado. Esta semana. Están en diagrama de esfuerzos. ¿Ya? Y en sus diagramas de esfuerzos no les ha salido, no en condición activa, reposo entonces. Ah, ya en reposo, ya. Bien, entonces, ya, está bien entonces. Pensé que habían hecho y se me habían olvidado. Ya, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes creen que tenga que calcular un empuje? Incluso esto está mal. Hacia el otro lado. Aunque, no. A ver, espérenme. Está bien. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el suelo en esa zona? Si el esfuerzo es negativo. El suelo
No, justo en esa zona el suelo va a estar sometido al otro tipo de esfuerzo. No se está contrayendo, sino supuestamente ese suelo se va a tensionar, ¿no? Supuestamente. Compresión, no, es, bueno, lo normal, ¿no? Esfuerzo horizontal, toda esta zona, que es positiva, ¿no? Entonces, se generan esfuerzos de compresión, ¿no? El suelo en el... Pero aquí el suelo es como si el suelo estuviera ejerciendo esfuerzos de tracción en el muro, pero eso no puede pasar, ¿no? Y una opción es que cuando tengan un diagrama negativo, lo anulen. No tomen estos valores, ¿no? Porque no tendría sentido que yo diga que el muro va a recibir tracción del suelo, ¿no? No tendría sentido. Lo que sí pasa es que el suelo sí va a comprimir al muro, ¿no? Esfuerzos de compresión van a ejercer, el suelo va a ejercer esfuerzos de compresión al muro. Entonces, esto lo anulamos y solo nos quedamos con esta parte, con la parte positiva. Entonces, cuando vean, cuando tengan, no, aquí, su diagrama, si han hecho reposo, activo es lo mismo, como les digo, pero por ahí, cuando hagan su diagrama, en activo puede que les salga un lado negativo. Así les puede salir. Entonces, cuando calculen el empuje, no van a considerar esta zona, la zona negativa, ¿no? Incluso les puede salir esto por la parte baja. Puede ser así también. Tampoco considerarían la parte negativa, ¿no? Porque no tiene sentido, como les digo, ¿no? Bien. Justo esa es la zona en la que se da el agrietamiento, ¿no? La zona de posible agrietamiento. Al final lo coloco. Entonces, solo tendría esta zona. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es calcular el empuje resultante, ¿no? Vamos a calcular el empuje resultante. Calculo el área de toda esta zona, ¿no? Solamente el área de esta zona. Y ese será mi empuje resultante. Para este caso, PA va a ser igual a todo esto o ya multiplicando, dando la expresión, sería peso específico h al cuadrado entre 2 k sub a menos 12 raíz de k sub a por h más 2c al cuadrado entre peso específico. Bueno, ¿de dónde viene eso? Si era z sub 0, bueno, esta altura es h menos un z sub 0, ¿no? Que es la zona de agrietamiento, o le llamamos a esta zona z sub 0, ¿no? A esta altura, z sub 0. Entonces, toda esta otra altura es h menos z sub 0 y con eso calculan el área, ¿no? Z sub 0 ¿a qué es igual? Yo reemplazo no, calcula ese Z sub 0 reemplazando este punto, ¿no? Sigma h. Yo sé que ahí el sigma h es 0, ¿no? Si el sigma h es 0, entonces el sigma b, que es peso específico por un z, que es z0 por k, es igual a, ¿no? Esto es 0, 2c raíz de k. Y ahí tengo z0, 2c
raíz de K entre peso específico por K. O me multiplico por raíz de K y raíz de K y lo puedo expresar de esta manera. Z sub 0, 2C, peso específico, raíz de K. Esto es para un estrato, para este caso, ¿no? Este caso es general, solo un estrato, ¿no? Si tuvieran un solo estrato, directamente aplican esta ecuación, ¿no? Pero si tienen varios estratos, ya no pueden hacer esto. Tienen que ver su gráfico. Y a partir de su gráfico, calcular ahí por proporciones cuánto le sale esa altura, ¿no? De acuerdo a su gráfico. Esto es para un estrato. Para este caso, en sí, ¿no? Bien. Ese es el empuje activo por Rankine, ¿sí? Para un suelo granular y para un suelo corsivo. La siguiente clase vamos a ver el empuje pasivo, ¿sí? Nos quedamos aquí entonces. Si tienen alguna consulta, hasta aquí, hasta la que hemos visto. Ninguna consulta entonces, ¿no? El esfuerzo, sí, es cero cuando pasa del negativo al positivo. El esfuerzo horizontal sería cero. En este caso, ¿no? Aquí vemos que a un Z sub 0, sigma H va a ser cero. Sí, pero ya no puede utilizar esa ecuación, ¿no? Sino va a tener que ir a su gráfico, ¿no? Por ejemplo, digamos, no tiene estos estratos y este le sale así, ¿no? Entonces, como usted va a tener los esfuerzos, ¿no? Un esfuerzo aquí M y un esfuerzo N y una altura, digamos, H2, por proporciones puede calcular, haciendo semejanza de triángulos, puede calcular esto. Eso sería a partir de su gráfico. Bien. Ok, nos quedamos aquí entonces. No hay consultas, más consultas. Nos vemos el día de mañana, o el viernes, si no me equivoco. No se olviden.